Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Vélez, soy residente de la institución universitaria Colegios de Colombia de la ciudad de Cali, soy residente de tercer semestre de ortodoncia. El día de hoy les voy a presentar la evolución histórica de la cirugía ortognática. Entonces la idea es que a través de esta presentación vamos a a conocer de una forma clara y concisa la evolución histórica de la cirugía ortognática desde sus comienzos, el reporte de los primeros procedimientos realizados y los fundadores de algunas técnicas. Aquí también les voy a dejar un link de Wikipedia donde pueden ampliar la información acerca de definiciones de la cirugía ortognática. Aquí les voy a dejar un video donde vamos a encontrar algo de la historia de la cirugía oral desde la edad antigua para ampliar la información. Entonces encontramos que en la literatura el primer reporte de cirugía ortognática fue escrita por el doctor Simon Houlihan en Pensilvania, Estados Unidos. Él fue el primero en realizar un procedimiento quirúrgico considerado como ortognático. Él fue médico de la Washington Medical College. Por su liderazgo en cirugía oral, el Baltimore College le otorgó el título de doctor honorario de cirugía dental en 1842. El primer reporte fue en 1849, su paciente Marris. Él informó la corrección quirúrgica de una deformidad con prognatismo mandibular y mordida abierta que era secundaria a quemaduras graves de la paciente en el cuello y en el pecho. Entonces él eliminó una cuña en forma de V de la sección de la mandíbula anterior a través de una osteotomía subapical y el segmento anterior lo reposicionó con una inclinación posterior y retroceso, y esto fue fijado con ligaduras de alambre. Continuando, en 1856, el cirujano británico George Murray, él realizó la primera resección condilar. En 1868, el doctor David Williams Shiver, él realizó osteotomía maxilar tipo Ledford 1, pero él todavía no la catalogaba como en la clasificación de Ledford. Ya en 1896 encontramos que el doctor Edward Angle, que es considerado como el padre de la ortodoncia moderna, aquí también les dejo un vínculo donde pueden hablar la información acerca de él, se reconoció como uno de los pioneros de la ortodoncia moderna y él sugirió una resección doble del maxilar inferior para corregir una protrusión severa. Él ya trabajaba con cirujanos con los cuales trabajaba en interconsulta sus pacientes para las correcciones ortognáticas. Entonces, con el doctor James Whipple, él no se volvió a emprender una cirugía ortognática hasta casi 50 años después. Él operó un paciente que denominaban Mr. K, se realizó una operación para reducir el prognatismo mandibular y él trabajó de la mano con el doctor Edward Angle en este paciente Mr. K. Bueno, ya en 1897 el doctor Bilray Papin Blythe, él 4 meses más tarde, él operó el paciente de Whipple, él construyó coronas de oro para la dentición posterior para este paciente estabilizarlo y mejorarle la oclusión. Él realizó la primera resección doble de la mandíbula en el mismo paciente que habían operado con Angle, y era esencial realizarle una osteotomía bilateral del cuerpo mandibular a través de un enfoque extraoral con cortes en las regiones de premolares y la eliminación de bloques osteotomizados. Entonces aquí nos presentan el gráfico, la ilustración del paciente Mr. K. En la figura de arriba encontramos la osteotomía premandibular del cuerpo y en el B encontramos el posoperatorio. Aquí les dejo el vínculo del paciente. En 1898 el doctor Rodríguez Ottolenghi, destacado por ser un ortodoncista estadounidense, él criticó esta férula del doctor Angle y sugirió que debería haber sido una sola férula que fuera cementada y que incluyera los dientes después de haber realizado la osteotomía. Aquí también les dejo el vínculo del doctor para ampliar la información. Y aquí encontramos el spleen de Ottolenghi, que fue reportado en 1898. En 1899, el doctor Paul Berger, cirujano de París, él fue el primer cirujano que reporta la literatura en utilizar una máscara quirúrgica para hacer operaciones. En 1897. Él realizó la primera condilectomía bilateral para corregir el prognatismo mandibular.
Ya en 1901, el doctor René Lefort, él describió los planos naturales del maxilar y las fracturas faciales, lo que ahora es conocido como la clasificación de Lefort para las fracturas faciales. Él era un cirujano francés. En 1905, el doctor Sir William Arbuton Lane, él realizó osteotomías de rama mandibular, división de la rama encima del foramen mandibular. En 1948, el doctor Anton Freiherr von Heisberg, él era profesor de cirugía en Viena, él sugirió realizar osteotomías por pasos para aumentar el área de la superficie para el contacto y continuó trabajando con la técnica de Hans Pischer y Richard Towner en 1948. Aquí está la técnica de von Heisberg. En 1907 tenemos al Dr. Blair. De forma extraoral y usando la sierra de Gigli, realizó osteotomías horizontales entre la escotadura sigmoidea y la língula, y se produjo un avance mandibular justo por encima de 9 milímetros. En 1908 tenemos al Dr. Max Balin. Él era de Detroit, Michigan. Él era un cirujano. Él sugirió eliminar los dientes en el sitio de la osteotomía del cuerpo mandibular, y lo proponía hacerlo pocos meses antes de realizar la cirugía. Aquí hay una cita textual de él donde él dice: yo recomendaría extraer los dientes necesarios para eliminar la resección primero y luego esperar algunos meses hasta que la herida de la extracción esté completamente cerrada y atrofiado el proceso alveolar en el lugar de la extracción. Entonces el cirujano puede proceder como en nuestro caso, es decir, extirpar una parte de la mandíbula sin entrar en cavidad oral. Aquí tenemos un caso reportado por el doctor. En 1910, el caso reportó, sin embargo, el paciente terminó con una mordida abierta en la región posterior después de realizar este procedimiento. Entre los años 1910 y 1915, el doctor Matthew Henry Krieger, él fundó el primer servicio odontológico en el Hospital General de Filadelfia, desarrollando un motor quirúrgico operado eléctricamente para cortar el hueso en la cirugía de la mandíbula, y dio su nombre a los elevadores de Krieger, que son los que encontramos aquí en la parte de atrás, utilizados en odontología quirúrgica. Él sugirió una osteotomía semicircular cerca del ángulo de la mandíbula, lo que permitió una rotación vertical del cuerpo mandibular. En 1912 encontramos al Dr. William Harshaw. Él realizó una resección extraoral del cuerpo mandibular cuidadosa para mantener la integridad del paquete vasculonervioso. En 1917 encontramos al Dr. Johannes Soerense. Él realizó una fijación rígida y semirrígida entre los segmentos. En 1917 encontramos al Dr. Thomas Aller. Él describió la eliminación de la cuña ósea a través de un enfoque intraoral. Al final de su trabajo, sugirió que preferiblemente un ortodoncista debe estar asociado con todos estos casos y que el maxilar superior puede necesitar ser ampliado antes de la operación en la mandíbula. Aquí encontramos la ilustración de la técnica descrita por el Dr. Thomas Aller. En 1920, el Dr. Gunther Kohn-Stock, él era un cirujano alemán. Él reporta la primera osteotomía maxilar para corregir una maloclusión, lo que sería realmente denominado el primer procedimiento ortognático maxilar, porque ya era específicamente para corregir una maloclusión. En 1922, el doctor Alexander Lindbergh, él era un cirujano ruso. Él reporta una osteotomía vertical oblicua de la rama ascendente a través de un enfoque extraoral para cerrar una mordida abierta anterior en una paciente de 20 años y reportó en la importancia de la preparación ortodóntica previa a la cirugía. En 1927, el doctor Martin Wasmund, él era un cirujano alemán. Él describió una osteotomía suave de transición invertida de tipo L
de la rama mandibular con un abordaje extraoral que podría ser utilizado para avanzar la mandíbula y potencialmente cerrar una mordida abierta anterior. En 1928 encontramos al doctor Frank Tisek Kosteka. Él realizaba un enfoque extraoral con la sierra de Gigli. La ventaja de esta operación es que su técnica, reporta el autor, que es fácil y que puede ser realizada en unos minutos bajo anestesia local y sin incisiones. Aquí en la parte de atrás encontramos la sierra de Gigli. En 1931 encontramos al doctor Kazanjian. Él presentó en el Congreso de Ortodoncia en Londres 5 casos de prognatismo mandibular que había tratado con osteotomías corporales, utilizando un enfoque extraoral y utilizando la sierra de Gigli, y con una inmovilización posoperatoria utilizando aparatología de ortodoncia intraoral. Esos casos fueron publicados en 1932. Aquí encontramos el reporte de uno de los casos. Y aquí encontramos el reporte de otro de los casos. Kazanjian logró esto cortando a través de la mandíbula en la región de molares a cada lado y elevar el segmento anterior para poner a ocluir los dientes superiores. Esta es una descripción temprana del cierre de una mordida abierta anterior. En 1931 encontramos al doctor Herbert Hofrandt. Él era alemán. Él desarrolló el cefalostato y la radiografía cefalométrica en un estudio más sofisticado. Esto fue rediseñado de forma independiente por el ortodoncista estadounidense Holly Broadbent en el mismo año. En 1935 encontramos al doctor Wasmund. Él describió la retracción segmental dentoalveolar del maxilar anterior. Aquí encontramos la descripción de la técnica. La osteotomía alveolar subapical mandibular, originalmente descrita por Hauligen en 1849, no se llevó sino hasta 1936, cuando Hofer describió una osteotomía subapical mandibular para avanzar el segmento dentoalveolar labial mandibular. En 1940 encontramos a Arthur Smith y Johnson. Ellos eliminaron un pequeño rectángulo en la escotadura sigmoidea, seguido de una osteotomía horizontal del cuerpo condilar para retroceder la mandíbula. En 1941 encontramos a Giles. Él realizó una tracción de cemento facial utilizando poleas con peso. En 1942 encontramos a Otto Hofer. Él reporta el primer informe de ginoplastía ósea para aumentar el mentón. En 1953 encontramos a Hugo Lorenz Hofgerser. Él realizó la primera osteotomía de división sagital de la rama. Él es de Austria. Él es considerado como el padre de la cirugía ortognática moderna. En 1954 encontramos al doctor Jas Caldey y a Gordon Letterman. Ellos realizaron una verdadera osteotomía vertical de la rama a través de un enfoque extraoral. En 1955 encontramos a Vic Flicking y a Gordon Frodica. Eran cirujanos británicos y recomendaron el uso de injertos de hueso esponjoso de cresta ilíaca. En 1956 encontramos a John Herbert Howey. Él describió el problema potencial que se puede ocurrir en procedimientos de retracción mandibular con la excesiva redundancia submental. Aquí encontramos una ilustración. En 1957 encontramos a Edward Ambrecht. Él sugirió utilizar hueso esponjoso resecado de hueso de la mandíbula. Aquí encontramos en 1957 a Robert Henry Ivy. Él era de Pensilvania. Él realizó correcciones de asimetría mandibular resultantes de patología condilar. En 1957 encontramos a Giorgio Dal Ponto. Él trabajó con el doctor Owenser. En 1959 encontramos a Heinrich Kohler. Él sugirió una modificación de la incisión de Hofer. Aquí encontramos la técnica descrita. En 1960 encontramos a William Bell. Él suministró sangre al maxilar osteotomizado. En 1960 encontramos al doctor Kazanjian. Él realizó una reducción de la rama con osteotomía horizontal. En 1961 a Hans Luhr. Él realizó fijación con placas. En 1964 encontramos
a Gabriel, él realizó la primera distracción osteogénica